Mi hermana me pidió un pastel de $1,200 para su fiesta de compromiso, pero me dijo que yo no estaba invitada. Antes de irme, hice un brindis en su honor. Para dar algo de contexto, tengo 26 años, y he estado manejando mi propio negocio de pastelería por los últimos años. Diría que hemos sido exitosos. Mi pastelería es bastante conocida en el área donde vivo, y por un tiempo también hemos estado pensando en expandir. Soy una profesional, y siempre he tenido un gran interés en esto. Además, me gradué de la escuela de cocina, y tengo la experiencia suficiente en este campo, para ser considerada como una gran pastelera. La mayoría de mi familia generalmente acuden a mí, cuando necesitan pasteles para eventos, y estoy muy feliz de hacerlo por ellos. Incluso les ofrezco precios más bajos de lo que le ofrecería a la mayoría de mis otros clientes. La única persona que ha tenido un problema conmigo, es mi hermana mayor, llamémosla Rebeca. Ella tiene 4 años más que yo, y solíamos tener una buena relación, pero las cosas se pusieron mal entre nosotras hace un par de años. Cerca de 6 años atrás, ella llevó a su novio a casa para la cena del Día de Acción de Gracias. Ella recién había empezado a trabajar en una nueva compañía, y ahí es donde se conocieron. Ellos solamente habían estado saliendo por un par de meses, pero podía notar que ella iba en serio con él. No sabía si él se sentía de la misma manera sobre ella, porque después de la cena salí para fumar, y él me siguió y empezó a coquetear conmigo. No me sentía cómoda con eso, así que no le seguí el juego y volví a entrar. Más tarde esa noche, llevé a Rebeca a otro lado y le dije cómo su novio había estado actuando conmigo. Ella parecía molesta, pero no dijo mucho, todo lo que ella dijo es que lo vería después. No pensé mucho en eso, porque sentí que hice lo correcto, y era decisión de ella hacer algo sobre esto, pero no sé por qué después de ese incidente, ella empezó a distanciarse de mí. Hice todo lo que pude para mantenerme en contacto y motivarla a juntarse conmigo, pero un día simplemente dejó de hacerlo y nunca explicó su comportamiento. Ella incluso terminó con ese tipo unos meses después de ese incidente, pero incluso después de eso, nunca arreglamos las cosas. Empecé a molestarme sobre cómo ella constantemente estaba evitándome y actuando como si no quisiera estar cerca de mí, o siquiera hablar conmigo. Así que dejé de esforzarme por mantenerme en contacto con ella. Después de eso, las cosas nunca fueron igual entre nosotras. Éramos amables entre nosotras durante eventos familiares, pero no éramos amigas como lo solíamos ser. No fue hasta hace unos años después, quizás hace 3 años, que descubrí lo que realmente había sucedido, y por qué dejó de hablarme sin aviso. Nuestra prima, en quien ambas confiamos mucho, llamémosla Lana, me dijo que Rebeca había compartido ciertas cosas con ella, que ella había sentido que no tenía derecho de compartir antes, pero ahora todas habíamos madurado mucho, y sintió que por fin era momento de compartirlo. Aparentemente, después de esa cena de Día de Acción de Gracias, cuando Rebeca le preguntó a su novio sobre lo que le había dicho, él lo negó, y dijo que yo había interpretado mal la historia y que realmente era yo la que había coqueteado con él, y no de la otra forma. Rebeca le creyó a él en vez de a mí, porque en ese entonces ella era bien insegura sobre mí, y pensó que yo era capaz de lastimarla. Por supuesto que ella nunca admitió que se sentía insegura sobre mí, pero la forma en la que habló sobre mí, lo dio a entender. Por lo menos eso es lo que Lana me dijo, y honestamente tenía sentido, porque yo siempre había sido solamente la hermana pequeña de Rebeca, pero después de eso me convertí en mi propia persona. Lo que podría haber sido un poco intimidante para ella, especialmente cuando su novio estaba coqueteando conmigo. Era realmente doloroso para mí, que ella confiara en un tipo cualquiera en vez de mí, solamente porque necesitaba una razón para odiarme y dejarme como la villana. Solo por ser honesta con ella, y rehusarme a vivir en su sombra por el resto de mi vida. Lana me consoló y me dijo que no era mi culpa, pero igual me sentí muy afligida en ese momento, y no creo que lo haya superado por completo. Solamente pensé que Rebeca y yo éramos lo suficientemente cercanas, para no dejar que este tipo de cosas interfieran con nuestra relación. Pero obviamente, esa era una expectativa que solo una de nosotras tenía, y ella realmente estaba buscando por cualquier excusa para deshacerse de mí, para poder hablar mal sobre mí con otros, sin sentirse culpable. Para el momento en que me enteré de todo esto, ya había pasado mucho tiempo, y Rebeca y yo habíamos dejado de comunicarnos mucho antes de que todo esto me fuera revelado. Así que, en ese momento, no parecía que valiera la pena encararla sobre eso, e intentar arreglar las cosas,
porque era demasiado tarde, y ambas habíamos seguido con nuestras vidas. Cuando me enteré de esto, Rebeca y yo no habíamos hablado por casi 3 años, y Lana también se había distanciado de ella. Pero eso era solamente porque ambas habían estado muy ocupadas con sus vidas, y no por alguna pelea. Rebeca estaba ocupada porque ella en ese momento estaba embarazada. Esa es otra razón por la que no creía era bueno encararla, y traer todos estos problemas del pasado, porque eso solamente causaría un estrés innecesario, que podía ser fácilmente evitado solamente al ignorarlo y no hablar sobre ello. En ese momento, ella había estado saliendo con su ahora prometido, por 1 año, y yo había iniciado mi negocio cuando su hijo tenía alrededor de 5 meses. No estoy diciendo que era necesario que todos en mi familia se contactaran conmigo cada vez que necesitaban pasteles para algún evento, pero pensé que sería bueno si la gente lo hiciera. Y a pesar de todos los conflictos sin resolver entre nosotras, aún espero que Rebeca se contacte conmigo cuando necesite un pastel para el cumpleaños de su hijo, porque como familia, eso era lo mínimo que ella podía hacer por mí. Pero una vez más me decepcionó. Esperaba que la gente me apoyara a mí y a mi nuevo negocio, y la mayoría de mi familia lo hizo, incluso personas que eran conocidos y ni siquiera amigos compraron de mi negocio. Pero era solamente Rebeca que no quería tener nada que ver con mi negocio, y me hacía sentir mal e insultada. Lo más extraño de todo esto, era que yo siempre era invitada a los cumpleaños de su hijo, y siempre tenían un pastel extravagante de otra pastelería, y aún así mi mamá siempre insistía en que yo fuera, aunque no me sentía cómoda estando allí, porque ella pensaba que era importante para nosotras. Así que seguí yendo por los últimos 3 años a las fiestas de cumpleaños de mi sobrino, y siempre me encontraba con muchas preguntas por parte de algunos familiares metiches, sobre el pastel, y me sentía forzada a tener que explicar y decirles que el pastel no era mío, y que Rebeca lo consiguió en otro lugar. Ellos siempre disfrutaban la oportunidad de escuchar eso, y sonreían de manera condescendiente por el drama. Se estaba volviendo muy desagradable, y estaba cansada de que sucediera siempre lo mismo en cada fiesta, así que este año decidí no ir al evento y quedarme en casa, porque ya no me importaban mucho las apariencias, por lo menos no tanto como cuando tenía 23 años. Mi madre, obviamente estaba muy molesta por esto, pero a mi padre no parecía importarle, y tampoco creo que le importara a mi hermana. No parecía haber sido de importancia en la fiesta, ya que vi fotos online, pero supongo que le dio la excusa perfecta, para dejar de pretender tener una relación civilizada conmigo, y para realmente empezar a evitarme y a odiarme por completo, después de que este año no fui a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Ella me bloqueó de todas las redes sociales, y honestamente, yo estaba bien con eso ya que de todas formas no éramos amigas. Ella dejó en claro, que la única razón por la que yo era invitada a cualquiera de sus eventos familiares, era porque nuestra madre quería que por lo menos seamos amables entre nosotras. Eso fue hace casi 5 meses, y no hemos tenido ningún tipo de contacto desde entonces. Hubo algunas bodas y eventos a los que tuvimos que ir entre medio, pero a diferencia de antes, cuando al menos solíamos saludarnos al vernos en estos eventos, ahora no lo hacíamos. Era muy obvio que ya no nos hablábamos, y no me importaba, porque no éramos amigas. Ella era la que tenía un problema conmigo, así que podía ignorarme lo más que quería. A mí ya no me importaba. Ya había perdido toda la esperanza de que nosotras tengamos una buena relación otra vez. Pero entonces, ella finalmente me desbloqueó hace un par de semanas, y se contactó conmigo directamente. Pensé que ella finalmente iba a hablar sobre todos los problemas que habíamos tenido durante los últimos años, ni siquiera esperaba que se disculpara. Solamente que ella reconociera que había algo malo con la forma en la que nos habíamos estado tratando, pero ella no hizo nada de eso. En vez, ella me dijo que tenía un pedido para mí. Sabía de qué se trataba, porque había escuchado de un par de personas, que ahora ella estaba comprometida, y que David por fin le propuso matrimonio, después de estar 4 años juntos. Y ellos se casarían en un par de meses. Así que quizás ella se estaba contactando conmigo para pedirme que le hiciera un pastel para su fiesta de compromiso, y tenía razón. Ella ni siquiera dijo por favor o algo para hacer sonar su mensaje más amable, y era extraño porque ningún otro cliente me hablaría así, porque es simplemente grosero. Pondré el mensaje que ella envió, para que sepan exactamente de qué estoy hablando. Necesito un pastel de 5 pisos para mi fiesta de compromiso este fin de semana, dime el valor esta noche. Eso fue todo,
sin un gracias ni un por favor. Pero como sea, le pedí que me dijera qué tipo de pastel quería, y le respondí como le respondería a cualquier otro cliente. Elegí tratarla de manera profesional, porque al final del día esto era negocios, y no iba a dejar que mi relación personal con ella se interponga en eso. Ella siguió y explicó exactamente qué tipo de pastel quería, y luego le informé que el precio sería alrededor de $1,200, ya que el tipo de preparación que ella quería sería bastante elaborada, y me tomaría tiempo preparar todo. Ella dijo que eso era mucho para un pastel como ese, y que yo necesitaba bajar el precio. Le dije que ese era el precio que tenía porque éramos familia, y que le estaba entregando un descuento, pero de otra manera hubiera probablemente cobrado más por un pastel como ese. También le dije que ni siquiera le estaba cobrando los gastos de entrega, así que esto era realmente el precio más bajo que podía ofrecer, sin yo tener que asumir pérdidas. Además, estaba aceptando este pedido bajo circunstancias excepcionales. No hubiera aceptado un pedido tan grande con solamente una semana de anticipación, porque cualquier pastel que tiene más de 2 pisos y así de elaborado, normalmente requiere ser pedido con 2 semanas de anticipación al evento, así que ya estaba haciendo concesiones para ella. Y es por eso que no estaba dispuesta a bajar más el precio. Le expliqué todo esto a ella, y ella no parecía feliz, pero no canceló el pedido. Así que continué con todo, y hace 2 días, finalmente fui al lugar del evento para entregar el pastel. Mi asistente y yo entregamos el pastel una media hora antes de que la gente empezara a llegar, y Rebeca realmente parecía impresionada con mi trabajo. Ella incluso me dijo que estaba feliz por cómo había resultado el pastel, y fue bastante amable conmigo, lo que me hizo feliz. Usualmente, una vez que termino la entrega y me aseguro de que todo esté en su lugar, me voy, porque mi trabajo terminó. Pero pensé que me podía quedar un rato, porque yo era literalmente su hermana, y éramos familia. Así que obviamente no iba a tratar esto solamente como una transacción de negocios. Además, en los días previos al evento, habíamos estado en un buen ánimo, mientras hablábamos sobre el pastel y todo, y por un tiempo pensé que estábamos en buenos términos. Pero ese fue un gran error de mi parte, porque claramente esa no era la situación, y después me sentí completamente humillada. Mi asistente se fue y regresó a la tienda, así que me quedé por algunos minutos, y algunas personas empezaron a llegar. Rebeca había tomado el pastel, y lo pusimos en la mesa donde quería que se presentara. Así que estábamos paradas ahí, y justo antes de que se fuera a darle la bienvenida a sus invitados, ella se dio vuelta y me preguntó por qué yo todavía estaba ahí esperando. Yo estaba muy confundida, así que no dije nada, y en el silencio que vino, ella me dijo que estaba agradecida por el pastel, pero que yo no estaba invitada al evento, y que esto era solamente un tema profesional, así que ella apreciaría si yo desapareciera, ya que de otra forma, todos estarían hablando sobre nosotras y especulando si estábamos reparando nuestra relación o no, y este no era el tiempo para nada de eso, porque el día era para celebrarla a ella y su prometido, ella no me quería. Ahí. Después de ese pequeño discurso, me sentí tan pequeña y humillada, que casi me fui, pero después vi llegar a mis padres, y ellos ni me vieron parada ahí. No los culpo, pero no sé por qué eso me afectó tanto. Probablemente porque sentí que me habían pedido hacer ese pastel, solamente para que ella me pudiera insultar. Y ver a mis padres me hizo sentir como que era un intento deliberado por parte de ella, para recordarme que ella no me consideraba como familia, incluso cuando yo sí lo hacía. Incluso le había dado un descuento, e hice todo lo que pude para hacer las cosas fáciles para ella. Me sentía horrible. Así que decidí vengarme de Rebeca por insultarme de esa forma. Ahí es donde yo podría haber sido la mala persona, porque decidí dar un discurso en el evento, y no era agradable. Agarré la copa de vino más cercana, y decidí llamar la atención de todos antes de hacer un pequeño discurso, y de dejar saber a la gente exactamente cómo me sentía sobre ella, porque estaba realmente enojada, y no estaba pensando con claridad. Aclaré mi garganta y anuncié que tenía algo que decir, y después todos los ojos estaban sobre mí. La mayoría de la gente estaba sorprendida de verme ahí, porque todos sabían el tipo de relación que tenía con Rebeca, pero no iba a ser tímida y mantenerme callada, porque finalmente había tenido suficiente. Y aunque podía ver a mi mamá diciéndome que me calle, aún así, continué con mi discurso. Empecé diciéndole a todos cómo Rebeca y yo solíamos ser muy cercanas,
pero que un día ella simplemente decidió que iba a ser celosa e insegura de mí, y empezó a ser una completa idiota conmigo, aunque no era mi culpa. Después conté el incidente que sucedió en la cena del Día de Acción de Gracias hace 6 años, y cómo ella dejó de hablarme por culpa de su novio de ese momento, con el que ni siquiera duró 2 meses juntos. Ella solamente quería una razón para odiarme, y se la había dado en bandeja de plata, al ser honesta con ella. Así que continué hablando sobre cómo me había bloqueado de todo, después de que no asistí este año a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Incluso mencioné cómo algunas personas que estuvieron presentes en esa fiesta eran los responsables, porque ellos eran quienes siempre mencionaban que ella no me había pedido el pastel a mí, por nuestra tensa relación. Al menos esas personas tenían la decencia de parecer avergonzados en ese momento. Pero después procedí a contarle a todos, cómo ella me había contactado hace un par de días, y como yo había hecho todo por ella, y a pesar de eso, ella me dijo que no estaba invitada a su fiesta de compromiso. La peor parte era, que ella aún ni siquiera me había pagado por el pastel, y yo estaba bien con eso. Después la llamé muchos nombres que había estado guardando por años, y salí corriendo del lugar, manejando de vuelta a mi tienda. Estaba furiosa de cómo las cosas habían salido ese día, y no quería hablar con nadie. Así que apagué mi teléfono e intenté calmarme, porque en ese momento odiaba a todos. No fue hasta más tarde esa noche que por fin decidí revisar mi teléfono, porque me había calmado y me sentía lista para hablar con la gente. Por razones obvias, esperaba que mis padres me contactaran, pero no pensé que estarían del lado de Rebeca. Quizás mi mamá, pero definitivamente no mi papá. Estaba bastante sorprendida cuando supe que ambos pensaban que lo que hice era completamente poco profesional e innecesario, y que debería disculparme públicamente con ella, porque había arruinado su fiesta. Y era realmente injusto sacar a relucir nuestros problemas de esa forma, frente a todos, porque no solamente ella era familia, sino que algunos de sus amigos y colegas también estaban presentes. Realmente pensé que estaban siendo completamente irracionales, y decidí llamarlos para hablar. Supongo que aún estaba bastante molesta con todo lo que pasó ese día, así que el momento en el que respondieron el teléfono, empecé a gritarles, diciéndoles que no había forma en la que yo me disculparía con Rebeca, porque lo que ella hizo fue humillante, y ella no tenía derecho de tratarme de esa forma. Ellos me dijeron que podían entender mi situación, pero aunque me sentía humillada, eso no justificaba lo que yo hice, porque la forma en la que me insultó estuvo mal, pero al menos no lo hizo tan público, y lo que yo hice fue bastante público, y se veía mal para todos nosotros. Mi papá me dijo que por lo menos debía haber esperado a que terminara el evento para confrontarla. Y en ese momento, ellos me hubieran apoyado, sin importar lo que ella dijera, pero no podían apoyarme con esto, y creían que una disculpa pública era necesaria, porque lo que hice no era correcto. No estaba de acuerdo con eso, así que terminé discutiendo con mi papá, y ahora nadie en la familia quiere hablar conmigo. Llegó a un punto donde sentí que estaba siendo forzada a considerar que quizás hice algo malo, y que mis acciones no estaban justificadas. También había estado pensando en esto de una manera profesional, y quizás era una mala impresión de mi parte, porque claramente, ella solamente quería que esto fuera una transacción de negocios. Pero yo había hecho todo lo que podía por tratarla como familia. Supongo que debía haber sabido que ella solo quería mis servicios profesionales, y debía haberla tratado como lo haría con cualquier otro cliente. Siento que me han hecho sentir como una tonta, e incluso ese estúpido brindis no me hacía sentir mejor, y creo que hizo que la relación con mis padres empeorara, porque ahora ni siquiera quieren hablar conmigo a menos que me disculpe con Rebeca. Parece que toda esta experiencia ha sido un completo desastre para mí. Simplemente no sé cómo lidiar con esto, o cómo seguir adelante, porque, aunque no me importaría no hablar con Rebeca otra vez, no quiero que sea así con mis padres porque realmente me importan, y definitivamente me gustaría mantenerme en contacto con ellos. ¿Así que creen que debería disculparme con Rebeca y simplemente terminar con esto? Soy la mala por arruinar la fiesta de compromiso de mi hermana, después de que me pidió un pastel caro, pero luego me dijo que no estaba invitada. Actualización 1. Hace un par de días, decidí que me disculparía con Rebeca, porque quería que todo esto simplemente terminara. Honestamente, no me importa si ella se merece esa disculpa o no, pero solo quería que esto terminara y por lo menos estar en buenos términos con mis padres. Así que tomé la decisión y me iba a disculpar con ella.
Habían pasado 5 días desde que sucedió todo en la fiesta, y mis padres no me habían hablado durante estos 5 días, pero el día en que me iba a disculpar, mi papá vino y me dijo que lo sentía por reaccionar de esa forma ese día. Él se culpó por cómo él y mi mamá me habían hablado después de la fiesta, porque ni siquiera pensaron en cómo yo me debía haber estado sintiendo. Él siguió mencionando en cómo yo había arruinado la fiesta, y cómo mi comportamiento dejó una mala impresión en la gente que había sido invitada, pero que después realmente lo pensaron y se dieron cuenta que yo no era el tipo de persona de solamente perder los estribos por cualquier cosa. Debió haber costado mucho sentirme de esa forma, y actuar de esa forma. No decían que mi comportamiento era aceptable, pero se arrepentían de haber involucrado mis sentimientos, solamente porque pensaban que era más importante ser percibidos como una familia sana y feliz, en vez de realmente intentar ser una. Así que ahora querían hablar conmigo, y realmente entender cómo me había estado sintiendo, y por qué hice lo que hice ese día. Ninguno de nosotros realmente había estado escuchando al otro, y es por eso que había habido tantos malentendidos, y terminamos no hablando por 5 días. Me dijeron que ya habían hablado con Rebeca, y que ella me pagaría el dinero en un par de días. Ellos habían escuchado su lado de la historia, pero ahora querían escuchar la mía. Así que les dije que me sentía muy mal, porque la traté como familia, hice tantas concesiones por ella, y ella lo sabía, pero incluso eso no fue suficiente para que ella me tratara con un mínimo de decencia. Me sentí usada y traicionada cuando me dijo que yo ni siquiera estaba invitada, y quería que me fuera. Es por eso que tuve una reacción tan fuerte. Me arrepentía de haber explotado, pero era tiempo, y no creo que le deba una disculpa. Mis padres me dijeron que podían entender cómo me sentí, y no creían que fuera decisión de ellos el perdonarme, pero tampoco era decisión de ellos usar esto contra mí, porque esto es entre mí y Rebeca, y ellos creen que podemos resolverlo entre nosotras si es que queremos, y ya no quieren ser parte de esto. Y honestamente, respeto eso. Así que, por lo menos ahora, las cosas están claras entre mis padres y yo. En cuanto a Rebeca, realmente no sé qué irá a pasar, pero solo espero que me pague el dinero que me debe. Actualización 2. Ha pasado 1 semana y media desde su fiesta de compromiso, y hoy por fin recibí el pago. Sin embargo, solamente recibí $1000, y ella me dijo que descontó lo que ella creía necesario debido a mi comportamiento en su fiesta. Yo creía que merecía recibir todo el dinero, considerando lo que había sucedido o incluso ya que no le hubiera dado el descuento familiar. Pero tampoco sentía cómo continuar discutiendo con ella por esto. Tampoco quiero hablar con ella otra vez, o tener cualquier tipo de interacción con ella, porque estoy cansada, y quiero salir de esto lo más rápido posible. Siempre habrá más clientes en el futuro, y siempre puedo recuperar el dinero, pero no seré capaz de recuperar mi salud mental, o el tiempo que desperdiciaré hablando y tratando de razonar con ella. Así que creo que todos estamos mejor sin involucrarnos. Mis padres y yo volvimos a la normalidad, y es como si ese pequeño suceso nunca sucedió, lo que es genial. Actualización 3. Rebeca se casó hace algunos días, y obviamente yo no fui invitada. Pero está bien, porque no creo querer ser parte de nada que la incluya a ella. Creo que podemos decir lo mismo de ella, cuando se trata de mí. Mis padres fueron, y sé que lo pasaron bien, pero no me hablaron sobre ello, y realmente aprecio eso. Incluso mi mamá, que se le hacía difícil entender antes que mi hermana y yo no nos lleváramos bien, respetaba el hecho de que ella y yo no nos quisiéramos hablar o escuchar. Ahora parece obvio que no nos llevamos bien. Hemos vuelto a ignorarnos en los eventos familiares, y creo que eso es para mejor. Le deseo mucha felicidad y éxito en su nueva vida, pero no tengo muchas intenciones de reconciliarnos. A mi negocio le va bien, y soy feliz. Mis padres y yo tenemos una buena relación, y tengo una hermana, solamente que ella no es mi hermana biológica, y estoy hablando de Lana, quien también ha estado ahí para mí estos últimos días. Tengo amigos y colegas excelentes, no podía pedir más. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde que escribí sobre mi hermana, alrededor de 8 meses, si es que no me equivoco, pero necesitaba entregarles esta actualización. Primero, porque muchos de ustedes habían preguntado si algo nuevo había pasado, pero también porque creo que es algo que les interesará. Resulta que David le fue infiel a Rebeca. Sí, el mismo David que había estado con ella por años,
y finalmente la llevó al altar. Me enteré sobre esto a través de Lana, que se había distanciado de Rebeca, pero recientemente había estado hablando con ella. Parecía que ella necesitaba a alguien con quien desahogarse. Al principio no lo podía creer, pero después me di cuenta que debido al historial de las relaciones de Rebeca, no era tan sorprendente. Pero ese no es el final de la actualización. Un poco después, recibí una llamada de Rebeca. Ella quería hablar y desahogarse sobre cómo siempre terminé escogiendo a los hombres equivocados, incluyendo al que había elegido por sobre mí, que causó que nos distanciáramos. Podía escuchar un tipo de disculpa entre su desahogo, pero nada concreto. Realmente no sabía por qué me había llamado a mí, supongo que ella no tenía nadie más con quien hablar, además de mi prima. Y dijo que ella siempre había priorizado a los hombres, como lo hizo conmigo, y por eso ahora ella estaba sola. Pero honestamente, ya no me importa. Además, no quiero ninguna relación con mi hermana después de todo lo que sucedió. Después de todas las formas en las que ella me lastimó y humilló. Simplemente no tengo espacio para ella en mi vida. Amablemente le dije que no podía ayudarla, y que necesitaba distanciarme de ella por mi propia salud mental. Podía sentir que no le gustó lo que dije, pero ella no protestó. Sé que puede sonar duro, pero a veces necesitas protegerte y poner límites, incluso con tu propia familia. Yo fui honesta con ella todo este tiempo, pero ella nunca me creyó sobre lo que sucedió, así que ahora ella puede encontrar otra amiga, porque ya no soy eso o una hermana para ella. Creo que estamos mejor alejadas de la otra, y no todas las relaciones, incluso si son familiares, necesitan ser reparadas. Hablé con mis padres sobre esto, y aunque ellos esperaban que nos hiciéramos más cercanas, ellos entienden. Y ellos no van a interferir nuevamente, por lo menos mi papá. Mi mamá siempre pensó diferente, pero mi papá me dijo que haría su mejor esfuerzo para asegurarse de que ella no intente hacer algo.